Hola, buenas, ¿qué tal? Hoy seguimos con el uso de componentes de la interfaz gráfica de usuario propia de MATLAB. Lo que veremos será cómo crear un proyecto desde cero, uso de las componentes de Guide, cómo poner una imagen en un proyecto y cómo usar las variables globales. Comencemos. Para tener más claro lo que haremos en esta ocasión, veremos el producto final, que es este programa que nos muestra estas opciones, y el logo de la facultad. Realiza la función que le pongamos en este cuadro de texto editable, por ejemplo, una pendiente x, x más 1 o una parábola x al cuadrado. También podremos cambiar el tipo de punto con el que se forma la gráfica, empezando por triángulo, círculo, estrella, cuadrado, diamante y por puntos. De igual forma se puede cambiar el rango de la gráfica modificando este valor mínimo de x y el valor máximo. De igual forma podemos modificar el tamaño de línea de 0.1 a 10.1. Y por último modificamos el grid o la cuadrícula poniéndola o quitándola. Al final nos salimos del programa con este botón de salir. Bueno, para comenzar a realizarlo nos vamos a MATLAB y creamos una nueva guide. Primero que nada creamos 3 paneles para organizarnos y que se vea mejor. Los alineamos un poco. Después ponemos los 6 radio buttons, que serán los encargados de elegir el tipo de punto. Igual los alineamos. Después, en la sección de la gráfica ponemos un axis y en la parte de abajo ponemos otro axis que tendrá la imagen que queremos, en este caso el logo de la facultad. Seguimos con 3 textos editables. Después 2 static text. Luego el slider que controlará el tamaño de la línea. Y por último 2 botones, uno para poder cuadricular y el último para salir. Pero primero, para mayor comprensión, lo usaremos para graficar, siendo que al modificar cualquier apartado tengamos que oprimir este botón para modificar o crear la gráfica. Teniendo todos los componentes listos, modificamos los apartados de los mismos que nos interesen. Primero a los paneles les cambiamos el nombre. El primero, símbolos. El segundo lo llamamos gráfica. Y el tercero, tamaño de línea. Luego seleccionamos a los 3 para modificar en conjunto su tamaño de fuente y el tipo de letra a negritas. También su color de fondo a un azul. Ahora nos vamos a modificar el string o nombre de los componentes. Comenzamos por el radio button, triángulo, círculo, estrella, cuadrado, diamante y punto. Luego nos vamos a donde irá la función que modificará el usuario. Como queremos que siempre comience con una pendiente x, ponemos solo x. Luego a el rango menor lo iniciamos con menos 10 y el mayor rango le ponemos 10. Seguimos con el botón con el que primeramente graficará, llamándole gráfica, luego el botón que cuadriculará, como cuadrícula. Este static text, que contendrá los valores que tome el slider, le ponemos 0, y al de abajo solo le ponemos tamaño de línea, servirá para identificar la función del slider. Alineamos un poco el slider con sus textos estáticos. Seguido de los nombres nos enfocamos ahora a modificar el tag o etiqueta de los componentes que usaremos, con los que los identificaremos para la programación. Comenzamos con los radio button. Para identificarlos más fácilmente podemos poner RB, refiriéndonos a radio button, seguido de su función. Primero RB triángulo, luego RB círculo, RB estrella, RB cuadrado, RB diamante y RB punto. Después nos vamos con los edit text. El tag de la función comenzamos por ET, refiriéndonos a edit text, seguidos con la palabra función, igual para el rango menor de la gráfica con ET menor, y lo mismo para el rango mayor que será ET mayor. Ahora nos vamos a los push button. Con el mismo método quedaría PB de push button y luego gráfica. Para la cuadrícula, PB cuadrícula. Ahora este static text, que ocuparemos la etiqueta como STTAM. Al otro static text lo dejamos así porque no lo usaremos en la programación. Por último llegamos al slider, que llamaremos SL de slider, TAM de tamaño. Terminando los tags procedemos a guardarlo en esta misma carpeta. Lo nombraremos como gráfica solamente y automáticamente nos crea el script con terminación .m. Lo abrimos para ver nuestra interfaz gráfica.
Vemos que no hace nada, pero notamos el error que se seleccionan todos los radio button, cuando lo que queríamos nosotros era que al seleccionar algunos se deseleccionaran los demás. Para ello nos regresamos a nuestra guide para agregar el componente que nos faltaba, que es el button grab. En él metemos todos los radio button, los acomodamos en el centro y para que no afecte cómo se ve todo le cambiamos el color al mismo azul que habíamos puesto. También como este button grab lo usaremos en la programación, lo etiquetamos como bg-simp y eliminamos su título así como su margen para que no se vea. Lo guardamos y corremos para verificar. Efectivamente se soluciona nuestro inconveniente, pero ahora nos damos cuenta de que no serviría un push button para activar o desactivar la cuadrícula de la gráfica, por eso lo cambiaremos por un toggle button, para que al estar deseleccionado este desactive la cuadrícula y para activarla se tenga que seleccionar o apretar. Para ello simplemente cambiamos el estilo del componente. En el apartado Style nos da las opciones, seleccionamos de Push Button a Toggle Button. Y para no perder la línea de los tags lo cambiamos a TB, ahora refiriéndonos a Toggle Button. Guardamos y corremos. Ahora sí servirá para nuestro programa ya que se nos hará más fácil su programación. Para finalizar con los componentes gráficos aumentamos su tamaño de fuente y los ponemos en bold o negritas para ver así la letra mejor. Ahora sí guardamos y nos enfocamos en la programación. Primeramente dijimos que íbamos a acumular todo el trabajo al botón de graficar, haciendo que modificando cualquier otro componente no cree la gráfica hasta apretar este dicho botón. Para ello nos vamos al callback del botón graficar. Eliminamos estos comentarios que no ocuparemos. Ahora sí, para crear una gráfica de 2 dimensiones tenemos que crear una variable, en este caso x, que contenga el primer conjunto de valores que se le asignarán al segundo conjunto de valores contenidos en otra variable. Para ello pondremos x que contendrá un vector con valores desde menor, que es nuestro rango inicial, 2 puntos, luego los incrementos los pondremos de 0.5 en 0.5, 2 puntos y por último el valor mayor del vector, terminando con punto y coma. ¿Y de dónde obtendremos estos valores? Efectivamente, de nuestros edit text menor y mayor. Para ello creamos la variable menor igual get, que sirve para tomar el valor, handless.et menor, que identificará la componente, coma y entre apóstrofes el apartado que queremos tomar de este componente, que es su string o nombre. Es el mismo caso con mayor, solo hay que asegurarnos de no equivocarnos en el tag de et mayor. Como nos dan valores de caracteres, los cambiamos a números que entiende el programa, convirtiendo a la variable menor y mayor con ayuda de str2num. Ahora hacemos nuestro segundo conjunto de valores conteniéndolos en la variable función, que será la función de este edit text. Tomamos su valor con get handless.etFunction, string. Luego, para que igualmente entienda que es una función MATLAB, usamos eval en la misma variable función. Ahora sí, teniendo nuestras dos variables podremos graficarlas. Primero ubicaremos dónde queremos graficarlas con la ayuda de access, paréntesis, handless.access1, que es el tag por defecto con el que se generó nuestro primer access. Luego plot, paréntesis, el eje de las ordenadas que es x, función. Comprobamos guardándolo y corriéndolo, y nos muestra una pendiente de -10 a 10. Seguimos con las modificaciones de la apariencia de la gráfica. Para ello pondremos en plot estos apartados, símbolo que contendrá el carácter entre apóstrofes que modifique los puntos de la gráfica, link width, entre apóstrofes que le dice a MATLAB que el siguiente número será para modificar el tamaño de la línea de la gráfica, y el número, pero este número lo tendremos almacenado en una nueva variable, tam. Seguimos definiendo a tam, que será el valor que tome el slider de nuestra guide. Para ello creamos la variable tam y tomamos del slider su value o valor. Este tomará siempre los valores desde 0 hasta 1, pero como nosotros queremos de 0 a 10, pues lo multiplicamos por 10. Le sumaremos también de un 0.1 para que el tamaño de línea no sea 0 y llegue a verse invisible la gráfica. Terminando con el tamaño de línea, nos vamos a el tipo de punto de línea que obtendremos de los radio button. Para obtener su valor debemos saber qué botón de los 6 radio button está siendo seleccionado. Por eso creamos una nueva variable, objeto, igual get handless bg-sim, que es el tag del grupo de botones, y el apartado que queremos obtener. Lo que queremos es el select object o objeto seleccionado. Lo que hará será tomar todo el objeto seleccionado, o sea, toda la información de los apartados. Como solo queremos su string o nombre, entonces lo tomamos con objeto igual get la misma variable objeto, y el apartado que queremos, string. Esto quiere decir que cuando tenga seleccionado a el radio button, por ejemplo triángulo, tomará todos sus valores,
después solo su string, que es triángulo. Ya teniendo este valor podemos hacer uso de switch case. Primero ponemos switch, objeto, enter y comenzamos el primer caso. Case entre apóstrofes, triángulo. Lo ponemos así porque el valor que obtuvimos es de tipo carácter y si no lo usamos así MATLAB no lo reconocería. Luego, con la ayuda de esta tabla de videos anteriores, sabemos que para un punto de tipo triángulo es necesario este carácter o símbolo y lo asignaremos a una nueva variable llamada símbolo. Seguimos con el segundo case, círculo, con su símbolo que es una O minúscula y así para todos los demás casos, estrella, cuadrado, diamante y punto. Por último cerramos el switch case con end. Guardamos y corremos para verificar. Seleccionamos los diversos puntos y graficamos. Seguimos con la cuadrícula. Para ello recordemos que el toggle button toma valores de 0 y 1. 0 deseleccionando y 1 seleccionando. Por ello solo necesitamos un if else. Primero creamos una variable que contenga este 0 o 1 con get handless.tb cuadrícula, value. Luego if cuadrícula igual a 1. Entonces activamos la cuadrícula con grid on. Si no, entonces grid off. Terminamos el if con un end. Guardamos y corremos. Ahora sí, ya no hay problema. Pone y quita la cuadrícula. Por último pondremos el logo de la facultad en el segundo axis. Pero lo que queremos es que desde el principio, cuando corramos el programa sin la necesidad de apretar un botón o algo por el estilo, esté por defecto la imagen mostrándose. Para ello nos vamos a este apartado que se ejecuta al inicio del programa, haciendo que todo lo que contenga este apartado se ejecute antes de que sea visible la ventana del programa. Nos vamos debajo de estas dos líneas y escribimos lo que queremos ejecutar. Primero que usaremos access entre paréntesis handless.access2, que es el tag del segundo access. Así le decimos a MATLAB que ejecute en este access lo siguiente: corchetes x, map igual imread, que es la función que leerá y ubicará una imagen, paréntesis, apóstrofes, apóstrofes. En el primer par de apóstrofes irá el nombre completo con toda y terminación de la imagen que queremos utilizar. Esta deberá estar en la carpeta donde guardamos los archivos .fig y .m de nuestro proyecto. Mi imagen es esta y se llama así. Entonces escribimos el nombre completo y en el segundo par de paréntesis ponemos el tipo de imagen. Puede ser PNG, JPG, etc. En mi caso es JPG. Luego con ImageX y Color Map la mostraremos en Access 2. Luego Hold On para que lo mantenga. Guardamos y corremos. Vemos que se muestran los axis o los ejes. Para quitarlos ponemos Axis Off y listo. Ahora modificaremos el comportamiento del static text que está arriba de nuestro slider. Para que tome sus valores, nos vamos al callback del slider. Creamos una variable tam. Esta variable es nueva, por así decirlo, en este callback, aunque ya lo hayamos usado en el callback de la gráfica. Esto es porque las variables son independientes. Esto solo se rompe si convertimos estas variables a tipo global, o sea que en todo el script tenga el mismo valor y se comuniquen con todos los apartados. Entonces asignaremos el valor de sltam a tam. Recordemos que la multiplicamos por 10 y lo sumamos un 0.1 a este valor. Luego set entre paréntesis handless sttam, que es el tag del texto estático, el apartado entre apóstrofes que queremos modificar de este mismo componente, y el valor o la variable con el cual modificaremos el apartado string, que es la variable tam. Guardamos y corremos, le damos una última ojeada y vemos que está todo en orden. Ahora lo que haremos será que se grafique la pendiente X con los valores iniciales que le asignamos al iniciar el programa, de la misma forma como lo hicimos con la imagen del logo de la facultad. Para ello nos vamos al mismo apartado de Opening FCN y copiamos todo lo que tiene el botón graficar, lo que hará que sin necesidad de picar dicho botón se grafique por primera vez. Ahora sí tenemos la necesidad de convertir las variables en globales, para que pueda usarse en diferentes apartados. Para ello nos dirigimos a la primera línea del programa, damos Enter, escribimos global y ponemos todas las variables que usaremos. Ahora para usarlas en los diferentes apartados y se modifican en los mismos, es necesario volver a hacer el mismo proceso, pero en esta línea siguiente del apartado que estemos ocupando. Por ejemplo aquí, en Opening FCN. Y como usamos todas las variables, ponemos todas las variables.
Guardamos y corremos. Ya al abrir el programa nos grafica sin necesidad de oprimir el botón graficar. Ya teniendo todas las funciones necesarias, ahora haremos que todos los apartados al ser modificados también modifiquen la gráfica sin necesidad de tener que oprimir el botón de graficar. Comenzamos con el Radio Button. Para esto tenemos que usar los elementos que se modificaron en este apartado, que serán donde se modifique el comportamiento. Al modificarse desde que tomamos los valores de bg-simp, para ello copiamos desde aquí hasta la gráfica. Pero ¿dónde lo pegamos? Para esto nos iremos a figura, clic derecho en el componente del Button Group, View Callbacks, picamos a Selection Change FCN o función al cambio de selección, nos crea este apartado donde se ejecutará lo siguiente cuando se seleccione algún Radio Button. Borramos los comentarios y pegamos lo que previamente copiamos. También copiamos el if else de la cuadrícula, pero sin la necesidad de la línea donde se toma el valor del Toggle Button, porque en el apartado de los Radio Button nunca se modifica. No se nos olvide poner nuestras variables globales que usamos, si no lo hacemos MATLAB las tomaría como variables nuevas que no tienen nada. En este apartado solo usamos símbolo, función, x, tam y cuadrícula. Guardamos y corremos, verificamos y efectivamente al seleccionar algún Radio Button se grafica. Al cambiar los valores de menor y mayor, estos no afectan los valores del apartado de símbolo, aunque ya hayamos guardado su información al darle el botón de graficar. Esto es porque no pusimos las variables globales en el botón graficar. Las ponemos y comprobamos. Vemos que ahora sí guarda los valores de menor y mayor al dar el botón de graficar. Ahora vamos a hacer que al modificar el valor de menor se grafique al dar Enter solamente. Nos vamos a su callback, borramos los comentarios y copiamos estas dos líneas. Pero para hacerlo más fácil solo copiamos las 4 y las pegamos en el callback. Borramos las de mayor que no necesitamos en este apartado y nos vamos a copiar las instrucciones y funciones que grafican. Las pegamos. Y por último ponemos las variables globales que ocupamos. Verificamos y nos damos cuenta que no funciona. Esto es porque modificamos la variable menor, pero nunca modificamos a x ni a su función. Para ello copiamos la creación de x y de función. Guardamos y corremos. Ahora funciona correctamente. Hacemos lo mismo para el texto editable mayor. Para eso copiamos lo de menor, pero modificamos las dos primeras líneas, cambiando a menor por mayor. Guardamos y corremos. De igual forma funciona correctamente. Seguimos el mismo proceso para con el slider. Nos vamos a su callback. En este callback solo nos falta graficar y poner las variables globales. Ahora guardamos y corremos. Verificamos que está de correcto su funcionamiento. Casi para terminar está el botón de cuadrícula. Para ello copiamos simplemente la función para crear la gráfica, las líneas de código que toma el valor de este mismo botón y el if else para cuadricular o no. Nos vamos a su callback, pegamos y llamamos a las variables globales. Verificamos. Y funciona. Por último tenemos el edit text de la función. Copiamos la creación de la función y nos vamos al callback del edit text función. Pegamos, copiamos las líneas de código para graficar y las pegamos. Por último global, seguido de las variables que se utilizaron. Guardamos y corremos. Verificamos. Y funciona. Ahora vemos que el botón graficar en este momento no nos es de utilidad, por ello lo haremos el botón de salir. Para ello lo cambiamos el tag a pbsalir y nos vamos a su callback. En este caso sí modificó el tag correctamente. Borramos todo en su interior y escribimos CLA, Clear All, CLC y Close. CLA para limpiar los axis, Clear All para vaciar todas las variables,
CLC para borrar el contenido en el Command Window. Y por último Close para cerrar el programa. Guardamos y corremos por última vez. Verificamos que sirva todo. Y cerramos. Lo que vimos fue crear un proyecto desde cero, uso de algunas componentes de Guide, cómo poner una imagen en un proyecto y usar las variables globales. Eso es todo por mi parte. Hasta la próxima.